En estos tiempos, uno de los temas que va a tomar significativa importancia es lo relativo a la tutela del crédito. A ver, en épocas de bonanza económica, prácticamente el incumplimiento contractual se reduce sustancialmente, a márgenes muy escuálidos. Porque en épocas de bonanza económica, en este tipo de sistemas de economía de mercado o de libre mercado o social de mercado en términos generales, la preocupación de los actores es la generación de recursos a través de emprendimientos, negocios, empresas, transacciones. Y por eso entonces que proliferan los negocios. Y uno ve, por ejemplo, cómo los establecimientos comerciales, los industriales, van creciendo. Crece la minería, crece la agricultura, crece la industria, crece el comercio. Y la gente anda normalmente pensando en hacer negocios de todo tipo. Se abren negocios de toda naturaleza. Por lo tanto, en época de bonanza económica, las estrellas son en general los contratos, las sociedades. En cambio, en épocas de crisis económica, las estrellas son las ejecuciones, los juicios ejecutivos principalmente, las cobranzas. Yo con ustedes quiero trabajar antes de terminar, antes de pasar más bien dicho a los modos de extinguir las obligaciones, quiero estudiar con ustedes los medios o los remedios contractuales como mecanismo de tutela del crédito. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que ustedes puedan conocer cómo de alguna forma hacer frente en un contrato a eventuales o posibles incumplimientos de los deudores. Porque la técnica hoy día es, de alguna manera, tutelar el crédito. Tutelar el crédito significa claramente estar preparado a efectos de que si se produce la hipótesis del incumplimiento, nosotros hayamos sido precavidos y hayamos establecido alternativas para hacer frente a esta problemática. Acuérdense que en materia contractual rige esta idea de la previsibilidad, o sea, lo que las partes pudieron razonablemente prever al tiempo del contrato. Pero hoy en día, ¿cierto? Y teniendo claro que es perfectamente posible pasar de una época de bonanza económica a una época de crisis económica, es muy importante que un abogado conozca los distintos mecanismos con los cuales puede o, o disuadir, o disuadir el incumplimiento contractual o hacer frente clara y derechamente al incumplimiento contractual. Porque ustedes tienen que saber que la legislación se preocupa y pone a disposición del acreedor un sinnúmero de mecanismos cuando se produce efectivamente el incumplimiento. Y por eso tenemos, ¿cierto?, la resolución contractual, la demanda de cumplimiento de contrato, la demanda de resolución de contrato y otro tipo de mecanismos de tutela del crédito. Pero es importante que nosotros como abogados también podamos anticiparnos a los incumplimientos y podamos ser capaces de articular cláusulas en un contrato que nos puedan ayudar y tutelar de mejor forma el crédito ante un posible incumplimiento. Entonces vamos a estudiar estos remedios. A ver, los remedios en el fondo son una batería de mecanismos que están en nuestra legislación o pueden ser de creatividad de los contratantes, cuyo claro objetivo es disuadir el incumplimiento,
o estar en mejor posición frente al incumplimiento. Se dice, por informaciones de prensa de estos últimos días, que Chile volvería a tener una situación económica razonable el año 2022. Es decir, tenemos que prepararnos para lo que resta del 2020 y el 2021, el tener una situación económica compleja. Y hoy en día estamos siendo testigos presenciales del aumento en el incumplimiento contractual. No se están pagando, por ejemplo, las colegiaturas en los establecimientos educacionales. Se están dejando de pagar las rentas de arrendamiento, principalmente en locales comerciales o industriales. Se están posponiendo el pago de dividendos hipotecarios. Se están posponiendo el pago de servicios como la luz, como el agua potable. Se están dejando de pagar las tarjetas de crédito. Es decir, estamos entrando en una situación de morosidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar los agentes frente a la morosidad? Está claro que van a haber inyecciones de recursos, van a haber préstamos blandos, pero claramente ya hay una serie de actores del mercado que están quedando fuera. Y es por eso entonces que van a aumentar los procedimientos de reorganización, los procedimientos de liquidación concursal. Y van a aumentar las cobranzas, los embargos, y en algún minuto van a aumentar los remates. Los precios de las garantías van a bajar. Entonces, por lo tanto, se avisora una situación de crisis. Por eso entonces que estos remedios contractuales son indispensables. ¿Para qué? Para que podamos hacer una mejor actuación, estemos en mejor postura frente a un eventual incumplimiento. Vamos a partir entonces con los llamados pactos preventivos. Pactos preventivos. En cuanto a los pactos preventivos podemos decir lo siguiente, que estos pactos pueden ser de distintos tipos. Y cuando me refiero a pactos son cláusulas que vamos a incorporar en el contrato. Primero tenemos las cláusulas de asignación de riesgos económicos y financieros. Por medio de estas cláusulas, las partes buscan asignar determinados riesgos que pueden generar responsabilidad contractual, ya sea por pérdidas, daños y o gastos que podrían surgir a futuro para una de ellas. Podemos encontrar, entre otros, los siguientes. 1. Cláusulas de declaraciones y garantías. Una de las partes del contrato realiza afirmaciones a favor de la otra, que recaen sobre hechos y circunstancias e incluso cuestiones sobre calificación jurídica, como por ejemplo, vigencia de una personería, idoneidad de la cosa vendida, inexistencia de contingencias laborales, inexistencia de contingencias tributarias, inexistencia de contingencias ambientales, a un determinado tiempo y que tienen como finalidad reflejar la situación en que se encuentran determinados hechos determinantes o significativos relacionados con la materia sobre la cual recae la declaración. Por ejemplo, podemos dejar en un contrato establecido como cláusula, por ejemplo, que ninguno de los contratantes tiene hoy en día juicios tributarios en su contra. Esa es una declaración y garantía. Eso me va a permitir a mí saber que a la fecha del contrato, mi contratante no tiene conflictos, por ejemplo, con el fisco, no tiene conflictos con sus trabajadores, no tiene conflictos medioambientales. Por lo tanto, yo puedo tener la certeza que ese contratante, al no tener ese nivel de conflicto de esa naturaleza, es un contratante que lo más probable va a ser más proclive a cumplir que a incumplir. Entonces yo le puedo pedir en una negociación contractual que la persona me acredite
que no tiene al día de hoy, por ejemplo, ese tipo de obligaciones o ese tipo de conflicto. De hecho, esto se ocupa mucho en las licitaciones públicas, cuando el postulante en una licitación tiene que demostrar que no tiene deudas previsionales, deudas fiscales, que no tiene juicios contra el fisco. Es decir, yo de alguna manera me voy asegurando que ese contratante tiene un estándar de cumplimiento de alguna manera alto y por lo tanto la posibilidad que incumpla es menor. Entonces, podemos, no sé, plantear como un ejemplo de esta cláusula o como modelo lo siguiente, por ejemplo. A ver, lo que les decía recién, o sea, declara el contratante que no tiene juicios pendientes con el fisco, que no tiene obligaciones tributarias vencidas, que no tiene obligaciones laborales, que no está en el boletín laboral, que no está en el boletín comercial, que cuenta con las autorizaciones para llevar a cabo determinada actividad económica. O sea, en definitiva, lo que a mí me interesa a través de esta cláusula simplemente es tener la absoluta tranquilidad que mi co-contratante es una persona que está más inclinada al cumplimiento que al incumplimiento. Por ejemplo, las partes declararon que las sociedades llevaban todos sus libros y registros contables, societarios y laborales en conformidad a la ley y a los reglamentos. También declaran que los estados financieros de las sociedades han sido preparados conforme a los principios contables generalmente aceptados y reflejan en forma fidedigna la situación contable y financiera de las sociedades. Los vendedores declaran que la sociedad no tiene otras contingencias tributarias que las que aparecen en sus libros. Los vendedores declaran que las sociedades objeto del contrato no se encontraban en incumplimiento de contratos importantes con terceros. Los vendedores declararon que no existían pactos o arreglos en materias laborales especiales con su personal, que obligaran a la empresa a asumir obligaciones más onerosas que las legales o estipuladas en un contrato colectivo de trabajo. Los bienes raíces, activos y derechos que se venden cumplen con todas las leyes, reglas y disposiciones políticas sobre salud, medio ambiente, impuestas por cualquier autoridad, y en consecuencia el giro de la compradora puede ser desarrollado en y con dichos bienes sin requerimiento de permisos adicionales o autorizaciones de autoridades sanitarias, municipales o relacionadas con el medio ambiente. Entonces, si de alguna manera yo empiezo a recoger ese tipo de cláusulas en un contrato, evidentemente yo voy a estar en mejor posición de información frente a un eventual incumplimiento. Y además va a cumplir una función disuasiva al eventual incumplidor. Y por otro lado, lo más probable que un contratante que de alguna manera me acredite lo anterior, como les dije recién, está más proclive a cumplir que a dejar de cumplir. Segundo tipo de cláusulas, cláusulas de indemnidad. En virtud de ella, una de las partes se obliga ante la otra, que será beneficiaria a mantenerla indemne, que será la beneficiaria de mantenerla indemne frente a la materialización de algún evento previsto en el contrato, asumiendo las consecuencias patrimoniales que de ello se deriven. En principio, mediante un pago. Por ejemplo, típica cláusula de indemnidad. Por ejemplo, el otorgante, dice, deberá mantener indemne al beneficiario y hacerse cargo de toda responsabilidad y sumas a que sean condenados el beneficiario, incluyendo costas o cualquier otra suma que éste deba pagar como consecuencia de juicios promovidos por terceros y o dependientes del otorgante. Entonces, en el fondo, yo negocio esta cláusula. Por ejemplo, si yo mañana compro un establecimiento comercial, puedo pedir cláusulas de garantía, o sea, que no hay juicios laborales pendientes, que no hay juicios tributarios pendientes, que no hay juicios de proveedores pendientes. Pero ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado lo siguiente. Imagínense, si yo voy a comprar una cadena de supermercados, resulta que yo puedo concluir que ese supermercado tiene toda su reglamentación al día, su contabilidad, su tributación, la legislación medioambiental, la legislación laboral, la legislación comercial, todo. Pero una semana antes de que yo adquiera la cadena de supermercado o adquiera el negocio respectivo, una persona tropieza en la sala del supermercado
producto, o se cae, más bien dicho, producto de la existencia de aceite en el piso. Esa persona cae, esa persona se fractura el cuerpo, recibe un golpe en la cabeza y un mes después fallece. ¿Quién va a recibir la demanda? ¿El antiguo propietario o el nuevo propietario? El nuevo propietario. Y resulta que la demanda puede significar una condena por daño moral por 100 millones de pesos. Entonces, yo cuando negocio, puedo incorporar una cláusula de indemnidad y poner que si mañana o dentro de los próximos 2 años o dentro de los próximos 4 años, los próximos 6 meses, se toma conocimiento de una acción legal incoada por un tercero en contra de la compañía o empresa, producto de hechos ocurridos antes de la adquisición, la indemnización de perjuicios tendrá que ser cubierta por los anteriores dueños o ellos tendrán que tomar pólizas de seguro frente a esas contingencias. Esa es una cláusula de indemnidad. Tercero, la cláusula de equidad o de hardship. Esto es lo que tiene relación con la teoría de la imprevisión. Eso ya lo pasamos. Ustedes lo saben. Cláusula de fuerza mayor o caso fortuito. Es aquella que asigna el riesgo del acaecimiento de un evento que se califica como fortuito a uno de los contratantes y regula las consecuencias que se derivan como una exoneración de responsabilidad, la suspensión del cumplimiento del contrato o el cobro de determinadas prestaciones. Les voy a recordar, para efectos de que, no se les vaya a olvidar, la famosa cláusula de equidad o de hardship, para efectos de que ustedes, de alguna manera, lo tengan presente. Si durante la ejecución de este contrato sobrevienen circunstancias económicas, políticas o técnicas que fueran imprevisibles para las partes, más allá de su control, haciendo que el cumplimiento del contrato sea oneroso, aunque no imposible para una de ellas, y adicionalmente la carga exceda a cualquiera de las previsiones anticipadas hechas por las partes al momento de la firma del contrato, aquella parte afectada tiene el derecho de pedir una solución equitativa mediante la revisión del contrato. Las partes discutirán el asunto y si no llegaran a un acuerdo, la parte afectada podrá pedir la conformación de un tribunal arbitral conforme al contrato. Veamos ahora la típica cláusula con relación al caso fortuito. A ver, una cláusula cortita. No tan cortita. Se entenderá por fuerza mayor cualquier hecho posterior a la celebración del presente contrato de naturaleza extraordinaria, ajeno a la voluntad de las partes e irresistible a su control, que no pueda razonablemente haberse previsto al tiempo de celebración del contrato y que motive un incumplimiento en razón de su causa o efecto. Ninguna parte será responsable frente a la otra por retraso o incumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato, en la medida en que dicho retraso o incumplimiento sea provocado o atribuible a fuerza mayor. La parte que alegue la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor debe notificarlo por escrito a la otra sin demora, adjuntando a dicha notificación prueba suficiente de la ocurrencia de tal hecho y del carácter imprevisto e irresistible del mismo, y, si las circunstancias lo admiten, de haber empleado la diligencia y cuidado necesarios para evitar sus efectos, sobreviniendo estos a pesar de sus esfuerzos. En todo caso, dicha parte estará obligada a adoptar medidas razonables dirigidas a mitigar los efectos del hecho constitutivo de fuerza mayor sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Si la duración del evento de fuerza mayor tiene por efecto privar sustancialmente a una o ambas partes de las expectativas razonables que legítimamente cabía esperar del tenor del acuerdo, cada parte tendrá derecho a poner término al contrato mediante el envío de una comunicación dirigida a su contraparte, manifestando la intención de terminar el contrato. Si antes del término del contrato cualquiera de las partes hubiera obtenido un beneficio a causa de cualquier acto realizado por la otra en ejecución de sus obligaciones, bajo el contrato, deberá compensar a dicha parte mediante el pago de una suma equivalente al beneficio obtenido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día, más que nunca, se hace necesario empezar a incorporar en los contratos este tipo de clausulado.
quedamos acá, continuamos en la próxima cápsula.